Continuamos con el desarrollo de la segunda práctica. Bueno, acá tenemos otra vez una función elevada a un exponente. Sería algo así, seno de x al cuadrado al cuadrado. Y la derivada de esto que sería igual. Como es una función elevada a un exponente, sería el exponente baja, es decir, es la expresión tal cual, y le restas 1. Y lo multiplicas por la derivada de la base, que sería seno de x al cuadrado derivada. Sería acá f' de x, que es igual 2 por el seno de x al cuadrado por derivada del seno es coseno. Sería el coseno de lo mismo, pero como no es solamente x el ángulo, sino es un ángulo compuesto, sería la derivada de x al cuadrado. Y me quedaría que f' de x, que es igual, sería 2 por el seno de x al cuadrado por el coseno de x al cuadrado por derivada de x al cuadrado, que sería simplemente 2x. Se puede multiplicar este término 2 por este 2x y me quedaría 4 veces x por el seno de x al cuadrado por el coseno de x al cuadrado. Esa ya sería mi derivada. Aquí yo le puedo dar forma. Podría escribir acá 2x por 2 por el seno de x al cuadrado por el coseno de x al cuadrado y aprovechar que eso de ahí es la fórmula para el ángulo doble, ¿no? Tiene la forma para el ángulo doble. Entonces esto sería 2x por el seno de 2 por x al cuadrado. Ojo que 2x al cuadrado es el ángulo. Esa sería la derivada. Luego tenemos una expresión similar. Entonces acá sería, dándole forma, sería coseno de x al cubo, todo eso al cubo. Y procedo a derivar. Sería derivada de esto a que es igual. El 3 baja multiplicando, sería coseno de x al cubo al cuadrado por la derivada del coseno de x al cubo. Y me quedaría que f' de x a que es igual. Sería 3 por el coseno de x al cubo, coseno de x al cubo al cuadrado por derivada del coseno es menos seno, sería menos el seno de x al cubo por la derivada del ángulo, derivada de x al cubo. Quedaría f' de x a que es igual, sería 3 por el coseno cuadrado de x al cubo por, acá sería menos seno de x al cubo, puede quedar así, por la derivada de x al cubo, que sería 3x al cuadrado. Y esto puede salir hacia adelante, y me quedaría que 3x por 3x al cuadrado sería 9x al cuadrado por el coseno cuadrado de x al cubo por el seno de x al cubo. Y este menos también puede salir aquí adelante. Y esa sería ya la derivada. Ahora, tengo la derivada del seno de 2 raíz de x. Bueno, esto va a ser sencillo porque solamente tengo que aplicar la fórmula de la derivada del seno. Sería derivada del seno es coseno de lo mismo, ¿no? 2 raíz de x. Coseno de lo mismo, de la misma función, del u, por la derivada de 2 raíz de x, derivada de esto. Y sería f' de x a que es igual. Sería el coseno de 2 raíz de x por la derivada de esto, que sería el 2 sale y me quedaría simplemente la derivada de la raíz cuadrada de x. Siempre hay que tener cuidado con eso. F' de x a que sería igual. Sería coseno de 2 por la raíz de x por 2 por la raíz de x, la derivada de eso es 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de x. Este 2 con este 2 se pueden simplificar y me quedaría que f' de x a que es igual. Es coseno de 2 raíz de x sobre la raíz cuadrada de x. Nada más. El siguiente ejercicio es similar. Me dice f de x es igual a coseno de 3 raíz cúbica de x. Yo podría darle un poco más de forma y sería algo así. Coseno de 3 por x elevado a la 1/3. Ojo que este es el ángulo, 3 por x elevado a la 1/3. Y procedemos a derivar, ¿no? Derivada de esto sería, derivada del coseno es menos seno de 3x a la 1/3 por la derivada del ángulo, que es 3x a la 1/3 derivada. Eso es una constante multiplicando a una función, sería menos seno de 3x a la 1/3, tal cual. Este 3 puede salir y me quedaría simplemente derivada de x a la 1/3. Y me quedaría que f' de x a que es igual. Sería menos seno de 3x a la 1/3 por 3, por derivada de esto sería 1/3 por x a la 1/3 menos 1, que sería menos 2/3. Nada más. Aquí 3 con ese 3 se va a simplificar y si lo llevo hacia adelante, si llevo esta expresión hacia adelante sería menos x a la menos 2/3 por el seno de 3x a la 1/3. Nada más. Esa sería la derivada de eso.
En este caso tenemos un producto, ¿no? Si aplico la fórmula, sería f' de x, ¿a qué es igual? Derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, que sería seno de x al cuadrado derivada. Derivada de x, eso es igual a 1 por el seno de x al cuadrado, más x por derivada del seno de x al cuadrado. Derivada del seno es el coseno de x al cuadrado, por la derivada del ángulo, que sería derivada de x al cuadrado. Me quedaría f' de x es igual a que, acá sería seno de x al cuadrado más x por coseno de x al cuadrado por derivada de x al cuadrado, que eso simplemente es 2x. Y me quedaría que f' de x, ¿a qué es igual? Sería el seno de x al cuadrado más, este 2x puede salir hacia adelante, y me quedaría 2x por x, 2x al cuadrado, por el coseno de x al cuadrado. Esa sería mi respuesta. Ahora tenemos una fracción aquí, ¿no es cierto? Como la fracción no es compuesta, o sea, no hay una función arriba, yo podría escribirla de esta forma. F de x es igual a x al cuadrado por el coseno de x elevado a la menos 1. Y aplico la derivada de un producto. Derivada de un producto sería derivada del primero por el segundo, coseno de x a la menos 1, más el primero, que es x al cuadrado, por la derivada del segundo, coseno de x a la menos 1, todo esto derivado. Me quedaría que f' de x, ¿a qué es igual? F' de x, ¿a qué es igual? Derivada de x al cuadrado, 2x por el coseno de x a la menos 1, más x al cuadrado por derivada del coseno es menos seno. Sería menos seno de x a la menos 1 por la derivada del ángulo, derivada de x a la menos 1. Y esto me quedaría más o menos así. Entonces ahora, f' de x, ¿a qué es igual? Sería 12x por el coseno de x a la menos 1 más x al cuadrado por menos seno de x a la menos 1 por derivada de x a la menos 1. El exponente baja y le restas 1. Sería menos 1 por x a la menos 2. Entonces, ¿qué me quedaría acá? F de x es igual. Sería 2x por el coseno de x a la menos 1 más, acá menos por menos te va a dar más, x al cuadrado por x a la menos 2 te da x a la 0, y x a la 0 es 1, todo número elevado a 0 es 1, entonces solamente me quedaría el seno de x a la menos 1, que si le quieres dar la forma y volverlo al denominador sería 12x por el coseno de 1 sobre x más el seno de 1 sobre x, nada más. Esa sería la derivada de su expresión. Ahora nuevamente tenemos un producto. Y bueno, recordemos, ¿no?, que la derivada de la raíz cuadrada de x, ¿a qué es igual? Es 1 sobre 2 veces raíz cuadrada de x. ¿Cómo sería eso entonces? Sería f' de x, ¿a qué es igual? Derivada de la raíz de x por el seno de la raíz de x, más la raíz de x por la derivada del seno de la raíz cuadrada de x. Y me quedaría que f' de x, ¿a qué es igual? Derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de x, por el seno de la raíz de x, más la raíz de x por derivada del seno, eso es el coseno de la raíz cuadrada de x, por la derivada del ángulo, ¿no?, que sería derivada de la raíz cuadrada de x. Entonces sería f de x, ¿a qué es igual? Prima. Ojo que aquí ya estoy derivando. Sería seno de x, seno de la raíz de x por 1 sería seno de la raíz de x sobre 2 por la raíz cuadrada de x, más, esto sería raíz de x por coseno de la raíz cuadrada de x por derivada de la raíz de x, eso es 1 sobre 2 veces raíz cuadrada de x. Si te fijas, raíz cuadrada de x con raíz cuadrada de x se pueden simplificar. Y me quedaría que esto es f', seno de la raíz cuadrada de x sobre 2 por la raíz de x, más el coseno de la raíz cuadrada de x sobre 2. Nada más. Siguiente, es una expresión elevada a una potencia, ¿no? Antes que nada es una potencia, así que aplicando regla de la cadena sería f' de x, a que es igual. Ese 2 baja multiplicando, me quedaría el seno de x menos el coseno de x elevado a 2 menos 1 sería simplemente 1, por la derivada de la base, seno de x menos coseno de x derivada. Y me quedaría que f' de x, ¿a qué es igual? Es 2 por el seno de x menos el coseno de x por la derivada de esto. Derivada del seno es coseno de x. Porque el ángulo simplemente es x, entonces ya no le voy a agregar este término que era la derivada, ¿no es cierto?
Ahora, derivada del coseno de x, eso es menos seno de x. Y me quedaría algo así. Ya derivé ya eso. Entonces me quedaría f' de x a que es igual. Sería 2 por el seno de x menos el coseno de x por, acá sería menos por menos más, sería coseno de x más seno de x, ¿no? Y si te fijas acá, esto es un producto de una suma por una diferencia. Esto sería seno de x menos coseno de x por seno de x más coseno de x. Cuando es una suma por una resta, eso se convierte en una diferencia de cuadrado. Sería f' de x es igual a 2 por el seno cuadrado de x menos el coseno cuadrado de x. Nada más. Nada más. Nuevamente tengo acá un producto. Recordando que la derivada de la raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 veces raíz cuadrada de x. ¿Qué me quedaría? Me quedaría que la derivada de esto, ¿a qué es igual? Sería derivada del primero. Derivada de la raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Por el segundo, x menos coseno de x al cubo. Más el primero, que sería la raíz cuadrada de x por la derivada del segundo. Como es una función elevada a un exponente, hay una potencia acá 3. El 3 baja, escribo la ecuación o la función tal cual, x más menos coseno de x, y le restas 1, ¿no? Sería 3 menos 1, sería 2. Por la derivada de la base, sería x menos coseno de x derivada. ¿Qué me va a quedar acá? Sería f' de x es igual a 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de x menos coseno de x al cubo, más 3 raíz cuadrada de x por x menos coseno de x elevado al cuadrado, por derivada de esto, derivada de x es 1, derivada de coseno de x es menos seno de x, con este menos se va a hacer más coseno de x. ¿Qué puedo hacer ahora? Ya está derivado, podría tratar de darle alguna otra forma, pero bueno, en este caso lo que podría hacer acá es factorizar, ¿no? Pero lo importante es que ya está derivado ya. Puedo factorizar x menos coseno de x al cuadrado. ¿Qué me quedaría en la primera? Me quedaría x menos coseno de x sobre 2 raíz cuadrada de x, más 3 raíz cuadrada de x. Como esto ya lo he factorizado por 1 más coseno de x, algo así. ¿Y qué más? Aquí yo podría sacar el mínimo, me quedaría f' de x es igual a x menos coseno de x al cuadrado, por, acá sería x menos coseno de x más 2 raíz de x por 3 raíz de x sería 6x. 6x por 1 sería 6x. 6x por el coseno de x sería más 6x coseno de x. Y todo esto sobre 2 raíz cuadrada de x. Y bueno, finalmente creo que ya no va a haber algo más que pueda reducir. Sería x menos coseno de x al cuadrado sobre 2 por la raíz de x, ya que esto lo puedo poner acá ya que está multiplicándose, por, acá sería 6x más x, 7x menos coseno de x más 6x por el coseno de x, nada más. Y vamos con el siguiente. Siguiente que me dice, tengo estas raíces, ¿no? Para eso es importante que recuerde esta derivada. Nada más, es todo lo que vamos a usar. Porque en sí, esto es un producto y el producto ya lo conocemos, ¿ya no? Sería f' de x a que es igual. Sería la derivada de la raíz de x, 1 sobre 2 por la raíz de x. Por la segunda expresión, ¿no? Raíz de x más raíz de x. Más, estoy aplicando la derivada de un producto. Sería derivada del primero por el segundo. Más el primero, que sería la raíz cuadrada de x, por la derivada del segundo. Derivada del seno, ¿a qué es igual? Es el coseno. Sería coseno de la misma expresión. No vas a derivar todavía por la raíz, por la derivada del ángulo, que sería la raíz de x más la raíz de x derivada. Ya hemos visto una expresión similar a esta en la primera práctica. Vamos a ver qué me quedaría acá. Bueno, acá como numerador me quedaría seno de la raíz cuadrada de x más la raíz de x sobre 2 por la raíz cuadrada de x más la raíz de x por el coseno de la raíz de x más la raíz cuadrada de x. Por derivada de esto sería 1, como es una raíz, 2 raíz de lo mismo, ¿no? X más raíz de x. Por la derivada de lo que está dentro de la raíz. Ojo que tenemos acá dos raíces. Voy a trabajar primero con la exterior. Entonces sería más x más raíz de x derivada de eso. Seguimos con esto. Sería f' de x a que es igual. Acá sería seno
de la raíz cuadrada de x más la raíz de x sobre 2 veces la raíz cuadrada de x más la raíz de x por, acá me quedaría coseno de la raíz de x más la raíz de x sobre 2 por la raíz cuadrada de x más la raíz cuadrada de x por derivada de esta expresión. Derivada de x a que es igual, sería 1 más la derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. 2 raíz cuadrada de x. Muy bien, acá me quedaría que f' de x a que es igual. Sería simplemente seno de la raíz de x más raíz de x. Mira, hasta este paso ya está ya derivado. Ya no tendría por qué hacer más cosas. Pero podemos tratar de darle un poquito más de forma, ¿no? Acá sería 2, bueno, vamos a ir por partes. Raíz cuadrada de x coseno de la raíz cuadrada de x más raíz de x sobre 2 por la raíz cuadrada de x más la raíz de x por, ahora 1 más 1 sobre 2 raíz de x. Puedo sacar acá el mínimo, me quedaría 2 raíz cuadrada de x más 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Si te fijas, esta raíz de x con esta raíz de x se pueden ir. Y me va a quedar que f' de x a que es igual. Sería el seno de la raíz cuadrada de x más la raíz cuadrada de x sobre 2 por la raíz cuadrada de x más. Esto lo puedo llevar hacia adelante. Sería 2 por la raíz cuadrada de x más 1 por el coseno de la raíz cuadrada de x más la raíz de x. Todo esto sobre 2 por 2 sería 4 por la raíz cuadrada de x más la raíz de x. Nada más. Ya está derivado y al menos ya lo ha reducido un poco, ¿no? ¿Se puede hacer algo más? Yo creo que sí, pero ya sería algo que tienes que ir elaborándolo, ¿no? Desde el punto de vista algebraico ya. Pero ya está derivado ya, es lo más importante hasta ahora. Bueno, acá tenemos una función dentro de otra y voy a tener que aplicar la regla de la cadena. ¿Cómo sería aquí la regla de la cadena? Me dice f' de x es igual a derivada del coseno. Seguimos esta regla, ¿ya? Derivada del coseno sería menos el seno, me dice, de la misma expresión, del seno de x al cuadrado, por la derivada del ángulo. Acá el ángulo es el seno de x al cuadrado. Seno de x al cuadrado. Entonces seguimos, sería f' de x es igual, menos seno del seno de x al cuadrado por derivada del seno, eso es coseno de x al cuadrado. ¿Sí? Derivada del seno es coseno. ¿Cómo es x al cuadrado? Esto sería x al cuadrado. Por la derivada de x al cuadrado. Entonces acá sería 2x derivada. Y me quedaría f' de x a que es igual. Sería menos el seno del seno de x al cuadrado por el coseno de x al cuadrado por la derivada de 2x, que sería 2 simplemente. Y ese 2 lo puedo llevar hacia la parte de adelante, ya que todos se están multiplicando, y en una multiplicación el orden de los factores no altera el producto. Acá sería coseno, acá sería coseno de x elevado al cuadrado por el seno del seno de x al cuadrado. Esto sería ya la derivada de esa expresión. Es un caso similar al que tenemos. Ahora, mira. Tengo la raíz del seno de x, ¿no? Voy a aplicar ya de frente a las derivadas. Vamos a ver cómo nos va. Sería la derivada de esto, f' de x es igual. Derivada del seno, eso es coseno. De 1 más la raíz cuadrada del seno de x. Por, ya derivé, ¿no? Derivada del seno es coseno, por la derivada del ángulo. Pero ¿cuál es el ángulo? El ángulo es 1 más la raíz cuadrada del seno de x. Derivada de eso. Sería f' de x a que es igual. Me quedaría coseno de 1 más la raíz cuadrada del seno de x por derivada de 1, eso es 0, más derivada de la raíz de algo, es 1 sobre 2 veces la misma raíz. Ojo con eso, 2 veces la misma raíz. La raíz del seno de x en este caso, por la derivada de lo que estaba dentro de la raíz, ¿no? La derivada de lo que estaba dentro de la raíz sería la derivada del seno de x. Estamos yendo por partes, poco a poco. Acá sería f' de x a que es igual. Sería el coseno de 1 más la raíz cuadrada del seno de x por 0 más algo, me va a quedar solo esta expresión. Derivada del seno, eso es coseno de x. No tengo que agregarle nada más porque el ángulo es x nomás. Si hubiera sido x al cuadrado, x al cubo o cualquier otra expresión, entonces ahí tendría que haber derivado eso, ¿no?
Pero claro, si multiplico por la derivada de x ya sabemos que eso es 1. Entonces esto sería coseno de x sobre 2 raíz del seno de x. Nada más. Y bueno, ahí ya está derivado, pero si gustas le puedes dar un poco más de forma. Acá sería coseno de x por el coseno de 1 más la raíz cuadrada del seno de x. Todo esto sobre 2 por la raíz del seno de x. Nada más. Esa sería la derivada de eso. En este caso, bueno, continuamos, ¿no? con lo que es regla de la cadena. Acá el ángulo es x a la séptima. Vas a tener cuidado, eso no es lo mismo que tangente a la séptima de x, y mucho menos esto de acá, esto de aquí va a ser igual a tangente de x a la séptima, ¿ya? Estas dos últimas expresiones sí son iguales, pero la primera con la tercera no son iguales, la primera con la segunda no son iguales, no es lo mismo, ¿ya? Vas a tener cuidado con eso, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, como yo tengo acá la tangente de algo, sería la derivada de f de x a que es igual. Derivada de la tangente es menos secante de lo mismo, ¿no? Como acá es x a la séptima, sería el mismo angulito, x a la séptima, por la derivada de x a la séptima, por regla de la cadena. Entonces acá me quedaría f de x' a que es igual. Derivada de x a la séptima, ese es 7x a la sexta. Y como está multiplicando, el orden de los factores no altera el producto, puedo sacarlo hacia adelante. Por la secante de x a la séptima. Nada más. Esa sería ya la derivada. En el siguiente caso, otra vez, no vas a confundir esto con decir que esto es secante a la séptima de x. No, eso no es igual, no es lo mismo. Peor aún, no vas a decir que eso es secante de x a la séptima, ¿ya? Esto de aquí con esto de aquí no son iguales. Estas dos últimas sí son iguales, pero esta primera expresión con la tercera no son iguales. Entonces, voy a aplicar mi derivada. Sería f' de x es igual. Derivada de la secante. Derivada de la secante es la secante por la tangente. Sería la secante de u, que es secante de x, es x a la séptima, por la tangente de u, que es x a la séptima, por la derivada de u, me dice. Derivada de x a la séptima. Sería f' de x a que es igual. Este x a la séptima puede salir adelante. La derivada, obviamente, ¿no? Derivada de x a la séptima es 7x a la sexta. Le restas 1, ¿no? Todo esto por secante de x. ¿Ves? Ya me estoy confundiendo yo. Sería acá secante de x a la séptima. Por la tangente de x a la séptima. Nada más. Este caso ya es otra cosa, ¿no? No es x a la séptima, sino toda la función está elevada a la séptima. Entonces, ahora, ¿qué podría hacer acá? F' de x. Entonces, si voy de afuera hacia adentro, acá tangente de x a la séptima es como esto. Entonces, el 7 baja multiplicando y me quedaría la tangente de x a la sexta por la derivada de la tangente de x, que sería, estoy aplicando la primera parte. Ahora, ¿cómo sería esto? Sería f' de x a que es igual. Sería 7 por la tangente de x a la sexta por derivada de la tangente, ya hemos visto que es menos la secante cuadrada de x por la derivada de x, pero la derivada de x es 1, así que no es necesario colocarlo. Entonces, si le damos forma, sería esto menos 7 por la secante cuadrada de x por la tangente a la sexta de x. Este 6 sí está afectando a la función trigonométrica, a la tangente, pero no está afectando al x, ¿ya? Mucho cuidado con estas expresiones. Esto no es lo mismo que decir tangente de x a la séptima. Es totalmente distinto, ¿ya? Vamos a ver esta de acá. ¿Cómo sería? Si te fijas, antes que nada es un exponente. Entonces la derivada de esto, ¿a qué sería igual? El 7 baja multiplicando. Me quedaría la secante de 2x elevado a la sexta por la derivada de esa base, ¿no? De 2x. Estoy aplicando la primera regla de derivación. Esta de acá arriba. La primerita. Entonces, ¿ahora qué me quedaría? Tengo que derivar la secante de 2x. Sería f' de x a que es igual. 7 por la secante de 2x a la sexta por derivada de la secante es secante por tangente de lo mismo, del mismo ángulo, secante de 2x por la tangente de 2x por la derivada del ángulo, me dice, ¿no? En este caso sería derivada de 2x
Y me quedaría que f' de x a que es igual. Sería 7 por la secante de 2x a la sexta por la secante de 2x por la tangente de 2x por derivada de 2x que sería 2. Y me quedaría 2 por 7 sería 14x por la secante de 2x a la sexta por la secante de 2x por la tangente de 2x. Mira, esta secante de 2x sería lo mismo que decir secante sexta de 2x por la secante de 2x por la tangente de 2x. Todo esto por 14x y eso sería f' de x. Y de ahí nuevamente yo tendría, yo tendría que f' de x a que es igual, es 14x por secante sexta de 2x por secante de 2x sería secante séptima de 2x por la tangente de 2x. Y esa ya sería mi derivada. Ahora tenemos un producto aquí. Entonces aplico la fórmula para derivar un producto. ¿Cómo sería? F' de x a que es igual. Derivada del primero por el segundo, tangente de 5x, más el primero, x séptima, por la derivada del segundo, tangente de 5x derivada. Me quedaría f' de x a que es igual. Derivada de x a la séptima, eso es 7x a la sexta por la tangente de 5x más, esto sería x a la séptima por derivada de la tangente es menos secante cuadrada de lo mismo, del mismo ángulo, por la derivada del ángulo de 5x. Y me quedaría acá f' de x a que es igual, sería 7x a la sexta por la tangente de 5x. Acá sería, derivada de 5x es 5. Con este menos sería menos 5x a la séptima por la secante cuadrada de 5x. Nada más. Eso ya sería mi derivada. En este caso yo tengo un cociente. Y al tener un cociente puedo aplicar la derivación para un cociente. Si quiero escribir la fórmula sería f de x a que es igual. Sería derivada del numerador, secante de x a la quinta derivada por el denominador. Más, no sería más, sería menos. Según la fórmula, esto es menos. Sería ahora el numerador, que es secante de x a la quinta, por la derivada del denominador. Todo esto sobre el denominador elevado al cuadrado. Y ahí yo tendría que f de x a que es igual. Ojo que estos ya son primas ya, ¿no? Ya está derivándose ya. Derivada de la secante. Derivada de la secante es la secante de x a la quinta por la tangente de x a la quinta por la derivada de x a la quinta por x menos secante de x a la quinta por derivada de x, eso es 1. Todo esto dividido entre x al cuadrado. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar que f' de x a que es igual. Secante por tangente. Derivada de x a la quinta es 5x a la cuarta. Por esta x sería 5x a la quinta. Secante de x a la quinta, secante de x a la quinta, por la tangente de x a la quinta menos la secante de x a la quinta, sobre x al cuadrado. Ya he derivado, ya le he dado un poco de forma, ¿no? Podría factorizar acá la secante de x a la quinta, pero creo que de ahí ya no va a pasar ya esta expresión. Sería secante de x a la quinta por, sería 5x a la quinta, por la tangente de x a la quinta menos 1. Y todo esto sobre x al cuadrado. Nada más.